Hoy vamos a ver una clase de biología en la temática de herencia ligada al sexo. Entonces, bueno, iniciamos. Para entrar en contexto es necesario recordar el concepto de cariotipo. Entonces, el cariotipo se puede definir como un patrón cromosómico. En otras palabras, podríamos decir que es la organización de los cromosomas teniendo en cuenta ciertas características, como por ejemplo los genes, la estructura y la forma. En este caso podemos observar aquí en la imagen el cariotipo, en este caso de una célula diploide, de una célula somática, pues sería el cariotipo de una persona, ¿cierto? Y pertenecería, digamos, a un varón. Entonces vamos a explicarlo por parte. Primero es el cariotipo diploide, una célula diploide, porque los cromosomas se encuentran, digamos, organizados en parejas de a dos, y se dicen, bueno, que esos dos cromosomas, o se les conocen más bien como cromosomas homólogos, porque guardan cierta similitud en cuanto a los genes, en cuanto a la forma y la estructura. Pero decir que estos dos cromosomas sean totalmente iguales en cuanto a la genética, en cuanto a los genes, pues no es tan cierto. Ok, este cariotipo, bueno, también pertenece a una célula somática porque pues recordemos que las células somáticas, digamos, estructuran la gran mayoría, digamos, de los tejidos de mi cuerpo, ¿sí? A excepción, ¿cierto?, de las células sexuales. Es decir, las células somáticas componen casi todo mi organismo a excepción de las células sexuales. Y para las células sexuales, este cariotipo es diferente. Para las células sexuales, es decir, para el espermatozoide y para el óvulo, los cromosomas se organizan de forma individual, es decir, están solitos. ¿Listo? Muy diferente a esta organización en donde están en pares. ¿Listo? Ok. Este cariotipo, bueno, pertenece a un ser humano porque tenemos en total 46 cromosomas, 23 pares, ¿cierto? Y además pertenece a un varón porque tenemos el par de cromosomas sexuales X y Y, característico del hombre. Vale, en esta imagen podemos observar fotografías reales que se le han tomado a cromosomas, ¿sí? En este caso pertenece a un varón que tenemos el cromosoma X y Y, ¿sí? Y bueno, para este caso, la pregunta sería, ¿podemos observar los cromosomas fácilmente? Pero la respuesta es no, no es tan fácil observarlos. Es decir, no se puede tomar una célula y observarle de una vez los cromosomas. Digamos, se debe tener el instrumento adecuado, es decir, un microscopio bien potente, con muy alta definición, y además se tiene que tener el momento indicado para poder observarlos. El momento más indicado para observar los cromosomas es cuando la célula está en su fase reproductiva o en su fase mitótica, es decir, cuando la célula se está dividiendo. Recordemos que en la división celular eh, los cromosomas se condensan, ¿sí?, y se reúnen en ciertas partes de la célula, es decir, se hacen mucho más visibles. Ok, en esta imagen que tenemos a la izquierda podemos observar también un cariotipo, pero pues ya pertenece a una mujer, porque observamos el par de cromosomas sexuales X y X, ¿listo? Característico de cariotipo de una hembra. Ok, y bueno, en esta imagen observamos también los cromosomas, pero pues ya coloreados. Y ese, digamos, un método moderno que se utiliza para poder observar de una mejor manera los cromosomas. Es decir, se les agrega un colorante, si se someten a un proceso de tinción, pues para que se puedan observar mucho más fácil. Bueno, ahora pasamos al concepto de herencia del sexo y genes ligados al sexo. Vale, resulta que hubo un señor llamado Thomas Hunt Morgan que se interesó por esta temática. Su teoría y sus postulados
se basaron probablemente en un experimento que le realizó con esta especie que, bueno, científicamente se le conoce como Drosophila melanogaster, es el nombre científico, y comúnmente se le conoce como mosca de la fruta. Y entonces lo que hizo este señor fue tomar estas moscas, una hembra y un macho, cruzarlas y observar las características eh, de los hijos, ¿cierto? De todas las generaciones. Ok, eh, a manera de relato, de experiencia, digamos, este proceso o ese experimento pues se puede realizar. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y bueno, se puede decir que no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Entonces, lo primero que se hace es atrapar la mosca. Uno utiliza una trampa que pues simplemente es colocar un pedazo o un trozo de una fruta, puede ser banano. Entonces las moscas llegan a depositar sus huevos y bueno, alimentarse. Entonces uno aprovecha para atraparlas. Luego las introduce, digamos, en un medio de cultivo que es, bueno, propiamente es introducirlas en un frasco, sellarlas, abrirles unos orificios para que entre el aire y se les agrega, digamos, el alimento para que ellas puedan subsistir. Eh, este alimento pues es preparado en el laboratorio, ¿listo? Es sintético. Eh, y bueno, lo que uno hace es introducir en este primer frasco un macho y una hembra. ¿Sí? Uno introduce un macho y una hembra. Eh, y bueno, la cuestión es cómo hace uno para saber si es hembra o macho. Entonces, lógicamente, para poder observar esto, o para poder identificar esto más bien, se debe ver ciertas estructuras físicas en la mosca. Entonces, por ejemplo, los machos en la parte del abdomen, en la parte final, tienen una coloración oscura, negra, ¿sí? Y por lo general las moscas son más pequeñas. Las hembras en la parte del abdomen tienen unos anillos, ¿cierto? Oscuros. Y de acuerdo al tamaño son un poco más grandes. Ok, entonces lo que hace uno es, bueno, pues atraparlas y dormirlas para poder observar bien estas características físicas, porque a simple vista no se pueden eh, observar. Entonces, uno las duerme con una sustancia orgánica, si no estoy mal es éter. Lo que hace uno es tomar un embudo, en la parte final se le coloca algodón, ese algodón se impregna de esa sustancia, las moscas cuando hacen contacto con este algodón, bueno, se duermen, hay algunas que duermen de por vida, pero bueno, hay algunas que sí logran despertar. Entonces, bueno, uno las clasifica y lo que hace en primera medida pues es tomar un macho y una hembra, introducirlos en un frasco y luego esperar a que se reproduzcan. Ok, entonces lo que hizo Morgan fue tomar una mosca, una, una mosca hembra, es hembra porque aquí tenemos X y X, y en este caso hay una característica que es propia de este tipo de moscas que la mayoría tiene los ojos de color rojo. Entonces cuando digo la mayoría, quiero decir que en este caso presenta una característica dominante, un alelo dominante, que en este caso es ojos de color rojo. Y aquí se representa con este W más. ¿Listo? Ok, luego tomó un macho con los ojos de color blanco, macho porque aquí está la X y la y este W me indica, en este caso, ese alelo para ojos de color blanco. ¿Listo? Que en este caso, pues ya por descarte se sabe que es el recesivo, ¿no? Entonces simplemente lo que hizo él fue cruzarlas y, bueno, obtuvo estos hijos con estas características. Entonces, hablando fenotípicamente, podemos decir que todos los hijos presentan la misma característica. ¿Cuál? La de tener los ojos de color rojo. Todos. Estas dos hembras y estos dos machos. Y de acuerdo al genotipo, ¿cierto? Se puede decir que todos son heterocigotos. ¿Por qué? Primero porque uno de los cromosomas, ¿sí? Uno de los cromosomas tiene el alelo dominante y el otro tiene el alelo recesivo. ¿Listo? Recordemos que cuando tenemos dos alelos diferentes se considera
heterocigoto. Y si los alelos son iguales, se considera homocigoto. Entonces, aquí tenemos dos alelos diferentes, y en estos dos, que son los machos, también tenemos dos alelos diferentes. O bueno, más bien, no tenemos alelos iguales, para que me entienda. Entonces, por lo tanto, ¿sí?, también se definen como heterocigotos. ¿Por qué? Porque en este caso, en el X, en el cromosoma X, tenemos el alelo dominante, que es ojos de color rojo, ¿no? Y el Y no participa de la herencia ligada al sexo, ¿sí? Y ustedes se preguntarán por qué. Tienen que ver con la estructura propiamente de los cromosomas. Entonces, miremos esta imagen. Aquí tenemos los dos cromosomas, el X y el Y. Si ustedes se fijan bien, los dos tienen muchas diferencias, y una que se observa a simple vista es el tamaño, ¿sí? Ese tamaño permite que propiamente los genes que tenga el cromosoma X, pues no lo va a tener el Y, porque pues propiamente este es más pequeño, ¿sí? Ahí podemos observar las manitos, o bueno, los brazos más bien de este cromosoma son propiamente pues mucho más largos, y este cromosoma Y pues no los tiene, ¿no? O bueno, son muy cortos. Entonces, en eso radica de que propiamente ese cromosoma Y no participe de este fenómeno o de esta herencia, ¿cierto? Que tiene que ver con el color de los ojos. Vale. Ok, luego lo que se hizo fue tomar dos de los hijos y cruzarlos. Es decir, tomó una mosca que era hija, ¿cierto? Heterocigota, y la cruzó con un macho, una mosca macho, también heterocigoto. Heterocigota sabemos que en este caso, pues, digamos, no tenemos los dos alelos iguales, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo, o bueno, qué se observó propiamente pues, en los hijos? O en la primera generación, perdón, en la segunda generación. Entonces, en esta generación observamos propiamente lo que definió Mendel, ¿sí?, en su segundo experimento, es decir, en su segunda ley. Y bueno, pues aquí observamos que fenotípicamente hablando tenemos tres individuos, ¿cierto?, con las mismas características, es decir, con los ojos de color rojo. Y tenemos un solo individuo con los ojos de color blanco. ¿Listo? Genotípicamente hablando tenemos aquí una mosca eh, propiamente con características de ser homocigoto dominante. ¿Por qué dominante? Porque en este caso tiene los dos alelos que son iguales y que en este caso son los dominantes. Y aquí tenemos, bueno, perdón, y tenemos estos dos propiamente que se considerarían heterocigotos. ¿Por qué? Porque no tienen los alelos iguales. Mire, aquí los dos alelos son diferentes, y bueno, aquí uno es diferente y este pues no lo tiene. Bueno, este es rojo y este no lo tiene, ¿no? Y este de acá, esta especie o este individuo o este hijo más bien, eh, que es macho, pues va a tener una única característica diferente a los demás, que es tener los ojos de color blanco, y que además es homocigoto recesivo. ¿Por qué es recesivo? Porque en este caso tiene, ¿cierto? Tiene dentro de su genética o dentro de sus genes eh, este alelo que me indica que va a tener los ojos de color blanco. ¿Listo? Y pues sabemos que el Y pues no participa. Ok, entonces con respecto a esto, ¿qué pudo concluir el señor Morgan? Concluyó que, bueno, como los machos iniciales tenían la característica de tener los ojos de color blanco, ¿cierto? Y se trata pues de una, digamos, de una característica recesiva. Los únicos machos que presentaban, digamos, los ojos de color rojo, pues eran los heterocigotos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en este caso la característica de tener los ojos de color rojo provenía de las hembras, no de los machos, sino de las hembras. ¿Listo? Y bueno, si podemos observar probablemente pues, los cromosomas de las hembras, tenemos dos cromosomas X. Entonces, por lo tanto, para este caso del color de los ojos de las moscas, tenemos, digamos, un alelo que está asociado,
¿cierto? Un alelo que está asociado al cromosoma X, solamente al X. ¿Listo? Vale. Y entonces, cuando, digamos, este tipo de características se presentan en los cromosomas sexuales, entonces ya hablaríamos de herencia ligada al sexo. ¿Listo? Al sexo. Ok. Aquí tenemos la definición. A las características controladas por genes que se encuentran en los cromosomas sexuales las llamó características ligadas al sexo. Ok. ¿Cómo se determina el sexo en los humanos? Vale, esa es una pregunta que yo creo que nos hemos hecho la mayoría de nosotros y es muy fácil de contestar. Entonces, lo primero es que, nuevamente les digo, la mujer tiene un par de cromosomas sexuales que es X y X. ¿Sí? Esta es la simbología que se le ha dado. Y bueno, los varones tenemos los cromosomas X y Y. ¿Vale? Aquí en la imagen podemos observar un óvulo y bueno, los espermatozoides que están llegando para fertilizarlo o para fecundarlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, todos los óvulos de las mujeres van a tener un solo cromosoma, uno solo. En este caso, pues va a ser el X, ¿no? Pues sabemos que los dos son X, pues uno va, o sea, cualquier óvulo propiamente de una mujer, pues va a tener el cromosoma X. Solamente uno solo, ¿listo? En este caso sería este. Ok, vale. En cambio, el varón, un espermatozoide o puede tener el X o puede tener el Y. ¿Listo? No los dos a la vez, sino solamente uno. O el X o el Y. Entonces, si digamos, si el cromosoma, perdón, si el espermatozoide tiene el cromosoma X, ¿sí? Y llega propiamente al óvulo y lo fecunda, entonces aquí se va a formar una niña. O bueno, si el bebé que se va a engendrar aquí, pues va a ser eh, una niña, una mujer. ¿Listo? Y si en este caso hablemos de otro espermatozoide, digamos este de acá abajito, si en este caso este de acá abajito tiene el cromosoma Y, al llegar y fecundar este óvulo, pues en este caso se va a formar un varón, ¿listo? Un niño, ¿listo? Ok, aquí podemos observarlo de una mejor manera. Entonces, vamos para el varón. El varón, como dije, sus espermatozoides pueden ser o X o Y. Aquí tenemos los dos espermatozoides, X o Y. Y la mujer solamente es X. Aquí pues digamos, se colocan dos pues para que sean iguales a los espermatozoides. Entonces, si un espermatozoide con cromosoma X fecunda a un óvulo X, pues en este caso va a tener una mujer, mire aquí lo tenemos, X y X. ¿Sí? Y si fecunda a otro, pues va a tener también una mujer, X y X. ¿Listo? Dos hembras o dos mujeres. Si en este caso el espermatozoide tiene el cromosoma Y, ¿sí? Y se cruza, no, bueno, fecunda más bien a un óvulo, pues vamos a tener, en este caso, mire, aquí con este vamos a tener un varón, ¿listo? Con los cromosomas X y Y, igual acá, perdón, acá. Si se fecunda con un óvulo, ¿cierto? X, entonces vamos a tener un varón también, que es X y Y. Por lo tanto, podemos decir que la posibilidad de que, digamos, el hijo que se forme, o el bebé que se forme, o más bien el sexo del hijo que se forme, pues la frecuencia puede ser del 50-50. Es decir, tenemos el 50% o la probabilidad del 50% de que sea varón y la probabilidad del 50% de que sea hembra. Ok, una de los síndromes que tienen que ver propiamente con la herencia ligada al sexo es el daltonismo. Entonces las personas daltónicas tienen un problema con los colores. Entonces lo que hacen ellos es principalmente confundir, casi la mayoría de las personas daltónicas, ¿no? Confunden el color rojo con el verde. ¿Listo?
aquí lo podemos observar. Entonces, en esta primera imagen podemos observar, digamos, cómo se miraría estas bombas con esta casa para una persona normal. Esto lo miraría una persona normal, una visión normal. Pero ya estas dos serían para una persona daltónica. Y pues, bueno, aquí podemos ya saber que existen diferentes grados o tipos de daltonismo, ¿no? Y ya se los voy a explicar cuáles son. Entonces, bueno, aquí en la imagen podemos observar que, por ejemplo, estas bombas que son de color rojo, la persona daltónica las observa de color verde. ¿Listo? Y bueno, así, una gran cantidad de colores se pierden propiamente en la visión de un daltónico. Yo siempre me he preguntado cómo hacen los daltónicos propiamente cuando conducen un auto, ¿sí? En una ciudad. Sabemos que en una ciudad pues hay muchos semáforos. Entonces, ¿cómo harán ellos para saber en qué momento tienen que parar y en qué momento tienen que, arrancar y seguir? Yo creo que ya va más pendientes propiamente de, de cuál es primero, cuál es segundo y cuál es tercero, ¿no? Más bien de ese orden. Ok, la cuestión es que yo no me subiría al taxi de un daltónico. Ok, vale. Aquí podemos observar propiamente a qué se debe el daltonismo. Ok, vale. Resulta que nosotros en nuestro ojo tenemos unas estructuras que son, digamos, unas estructuras o unas células especializadas fotorreceptoras, es decir, permiten detectar la luz que entra. ¿Listo? Esas células pues propiamente son células nerviosas, ¿no? Que detectan la luz. Entonces tenemos esas células especializadas que se conocen con el nombre de conos y bastones. ¿Listo? Conos y bastones, que son esas estructuras que podemos observar aquí. Entonces, los bastones son los que permiten determinar la intensidad de luz que entra, ¿sí? Es a través de los bastones que nosotros, los seres humanos, podemos observar, por ejemplo, en la oscuridad. ¿Listo? Y los conos me permiten determinar los colores. ¿Listo? O diferenciar los colores. Vale. Una persona daltónica, en este caso, eh, no tiene uno de estos conos. ¿Listo? Entonces, si no tiene uno de estos conos, pues propiamente no puede diferenciar, eh, digamos, los colores. No podrá diferenciar los colores que en este caso permite, digamos, percibir ese cono que está ausente. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo que pasa propiamente en la visión de un daltónico. Vale, entonces tenemos también la clasificación en el daltonismo. Entonces, una visión normal, en este caso, digamos, tienen todos los conos que nos permiten percibir todos estos colores. ¿Listo? Ok. Y bueno, aquí lo podemos observar estos son como dulces. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos los diferentes tipos de daltonismo. Entonces, cuando una persona tiene una deficiencia en los conos que permiten detectar el color verde, que se le conoce como deuteranopía. Y entonces aquí podemos evidenciar la diferencia entre los colores de una visión normal con una visión, en este caso cuando hay ausencia del color verde. ¿Listo? Cuando no hay presencia o hay una deficiencia en los conos que permiten percibir el color rojo, se le conoce como protanopía. Y aquí podemos observar eh, cómo sería la visión de una persona daltónica con este problema. Y cuando hay deficiencias en los conos que permiten detectar los colores azules, entonces se le conoce como tritanopía. Y pues en este caso, esta sería la visión de un daltónico con esta dificultad. Y existe el último, que en este caso es la acromatopsia,
que es propiamente cuando ninguno de los conos que permiten percibir o diferenciar los colores está presente. Entonces ya tendríamos una visión en escala de grises. ¿Listo? No podremos diferenciar u observar propiamente pues los colores. Vale, este sería, digamos, un ejercicio eh, propio para saber si usted es daltónico o no. Entonces, simplemente lo que se hace es decir, digamos, qué es lo que hay dentro de estas figuras. Entonces, por ejemplo, aquí en el primero, una persona normal, una persona, bueno, con la visión normal, pues definiría que hay un 6, un número 6. Aquí hay un 8, aquí un 25, aquí hay un 29, aquí un 45 y aquí hay un 56. Una persona daltónica no podría ver lo que hay adentro. ¿Listo? Entonces de una vez pues se detecta que tiene esa dificultad en su visión. ¿Vale? Este daltonismo está propiamente relacionado con el cromosoma X. ¿Listo? Igual que vimos propiamente en el caso de las moscas. Vale, otra enfermedad presente también, o que tiene que ver con la herencia ligada al sexo, es la hemofilia. ¿Listo? La hemofilia. Y la hemofilia se presenta cuando hay, digamos, un problema en la coagulación de la sangre. Entonces, una persona con hemofilia, en el momento de cortarse, pues la sangre comienza a fluir, comienza a salir y pues digamos que nunca va a parar de salir porque pues no tiene digamos, la característica de poder coagular la sangre y digamos impedir que la sangre pues siga circulando o saliendo. Entonces, una persona con hemofilia tiene muchos problemas en cuanto a la circulación y cualquier herida que se haga pues puede inclusive hasta desangrarse si no está en tratamiento. Entonces, bueno, sabemos que hay un Día Mundial de la Hemofilia, el 17 de abril. La hemofilia pues es una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre, como lo acabo de decir. Eh, y bueno, yo les explico a qué se debe. ¿Cuáles son los síntomas externos? Entonces, por ejemplo, una persona hemofílica con, digamos, cualquier golpe que se dé en alguna parte de su cuerpo, pues se le van a formar moretones, ¿sí? Eh, por ejemplo, va a tener muchos más sangrados de lo que tiene una persona normal, ¿sí? Eh, digamos, hay una persona estudiando y, bueno, puede, digamos, como desangrarse propiamente pues, por la nariz, ¿no? Entonces, digamos, es muy recurrente este tipo de sangrado por la nariz. Sangrado abundante por una cortada leve, puede ser una cortadita muy insignificante, pero pues por ahí va a seguir saliendo sangre en este caso, sin coagularse. Y sangrado durante mucho tiempo tras cortarse o en una extracción dental y sangrado nuevamente después de haberse detenido. Es decir, eh, digamos a una persona que se le saca una muela y que sea daltónico, pues inclusive puede morirse porque pues sabemos que cuando se saca una muela, esa herida queda abierta y pues puede salir mucha sangre, ¿no? Entonces por eso uno lo mandan a que chupe un helado o bueno, a ponerse algo frío propiamente para que eh, esta coagulación de la sangre pues se dé de forma más rápida, ¿cierto? Y bueno, se impida que siga saliendo. Entonces una persona hemofílica pues no va a tener esa propiedad y bueno, puede morir desangrado, ¿no? Síntomas internos, entonces presencia de sangre en la orina por sangrado de los riñones o de la vejiga. Claro, cualquier persona que presente sangrado interno, eh, pues digamos, esto se va a hacer evidente en la orina, ¿sí? Eh, bueno, inclusive yo creo que también en las heces fecales. Presencia de sangre, bueno, aquí lo estamos, inclusive lo leo. Presencia de sangre en las heces fecales por sangrado de los intestinos o el estómago. ¿Listo? Entonces, si hay una lesión en los órganos internos, pues se ve evidenciado propiamente pues, en la orina o en las heces fecales.
presencia de moretones grandes por sangrado de músculos grandes del cuerpo. Entonces, si hay un desgarre, alguna fractura, digamos, en un hueso, pues vamos a ver la presencia de un gran moretón, un gran morado en esa parte donde se haya presentado la lesión. Y pues yo creo que inclusive va a ser hasta mortal si no se hace nada. Una de cada 10.000 personas en el mundo lo padece. ¿Listo? Ok. Bueno, también hay tres tipos de hemofilia, ¿no? Leve, moderada y grave. Eso depende mucho propiamente de lo que le voy a explicar ahorita, que tiene que ver con la ausencia de ciertas estructuras importantes para que se dé la coagulación. ¿Listo? Ok. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, resulta que normalmente cuando usted se hace, digamos, o cuando tiene una herida normal en el brazo, ¿sí? Para una persona normal, digamos, se cuentan con ciertas proteínas llamados factores que le ayudan a las plaquetas coagular la sangre. ¿Listo? Es decir, en este caso, en nuestra sangre hay unas proteínas que se llaman factores y que se le han dado ciertos números que en conjunto, ¿sí? En conjunto forman propiamente, digamos, una estructura o una sustancia que permita o que le permita a las plaquetas coagular la sangre y que propiamente impida que la sangre siga circulando, siga saliendo. ¿Listo? Aquí lo podemos ver en esta imagen. Entonces, primero, pues se produce la herida, se activa el sistema de coagulación, que en este caso serían todos los factores, ¿sí? Como les digo, los factores se conocen con números, ¿sí? Entonces está el factor 5, está el factor 8, está el factor 9, el factor 10 y así, ¿vale? Y en este caso, cuando todos esos factores, digamos, se encuentran relacionados y todos se ponen en funcionamiento, pues crean una sustancia llamada fibrina. Y esa fibrina tiene la funcionalidad como de un tapón, ¿sí? Bueno, eh, es como una similitud ahí, ¿no? Eh, pero es como un tapón que impide propiamente que la sangre siga saliendo. ¿Listo? Una persona con hemofilia, cuando se hace una cortada, en este caso va a tener problemas en los factores. Es decir, hay factores que no están presentes en la sangre de estas personas. Por lo general, la mayoría de las personas hemofílicas no tienen el factor 8. Hay otras que no tienen el factor 9, como hay otras que no tienen los dos. Entonces, la menos grave o la leve es la del factor 8, ¿sí? En donde, digamos, probablemente esta coagulación, eh, digamos, pues, si no se da, digamos, de manera inmediata, tarda mucho, ¿sí? Tarda mucho en que se coagule la sangre y pues siga saliendo sangre, ¿sí? Pero pues, digamos, tarda mucho, pero se da. Entonces, por eso se dice que es leve. Es moderada, perdón, es en este caso un poco más moderada o un poquito más grave cuando ese factor, el factor 9, ¿sí? Es decir, cuando no se cuenta con el factor 9. Entonces ahí, digamos, el tema del sangrado es mucho más complicado. Y es aún más complicado, digamos, ya es bien grave, cuando está la ausencia de las dos, tanto de la 8 como de la 9. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, cuando no se tiene estos dos factores o cuando, digamos, digamos, no hay, bueno, existe una ausencia de estos factores como tal, pues entonces no se va a presentar la relación entre los factores y no se va a producir la fibrina, que es la sustancia o la estructura necesaria para que se pueda taponar esa herida, se pueda formar el coágulo y propiamente pues se evite que la sangre siga saliendo. Ok, vale, nuevamente
La hemofilia también tiene que ver con la herencia ligada al sexo y en este caso tiene que ver con el cromosoma X, ¿vale? Eh, digamos, en genética se utiliza mucho el concepto de pedigrí, en el cual me permite visualizar cómo han sido, digamos, las generaciones o de cuáles han sido las características de las generaciones en el transcurso del tiempo. Entonces yo puedo generar un árbol genealógico, que en este caso pues, es el mismo pedigrí, pedigrí eh, en el cual pues, se puede evidenciar, digamos, las enfermedades que tuvieron ciertas familias en diferentes generaciones. Entonces, para poder evidenciar esto tenemos que utilizar ciertas simbologías. Entonces, cuando queremos representar un hombre normal, entonces hacemos un cuadro, ¿cierto? Un cuadro. Y, digamos, está vacío. Una mujer normal se representa con un círculo y también está vacía. ¿Vale? Ok. Ahora, si tenemos un hombre mmm, portador, entonces, digamos, hasta la mitad tendríamos una coloración oscura o de color negro. Una mujer portadora, en este caso, sería un círculo con la mitad de color negro también. Si es un hombre con la enfermedad, es decir, daltónico o hemofílico, entonces en este caso, si es varón, hacemos el cuadrado y lo rellenamos totalmente de negro. Es decir, ahí nos indica que tiene la enfermedad. Igual con la mujer, es círculo, pero en este caso pintado de negro. Si el hombre ha muerto, pues se coloca una X, ¿sí?, de defunción, igual con la mujer, una X, en este caso para el círculo. Si se desconoce el sexo, entonces se hace propiamente pues, esta figura, ¿cierto? Como en forma de cuadro invertido, ¿no? Un cuadro así. Ok, vale. Entonces, digamos, este es un pequeño ejemplo para poder evidenciar ese pedigrí o ese árbol genealógico. Entonces aquí tendríamos la unión, ¿cierto? La unión de un hombre sano con una mujer sana, ¿sí? Entonces estos guioncitos o estas líneas me permiten que se han unido, ¿sí? Se han unido y probablemente se han unido en un matrimonio y han tenido 4 hijos. 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos un hombre, ¿cierto? Sano, una mujer sana, un hombre sano y una mujer sana, ¿vale? Si son gemelos se representan de esta forma y si son gemelas, pues de esta forma. Gemelos varones, ¿no? Es con cuadrado y gemelas eh, hembras o mujeres, pues en este caso son con círculos. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, un ejemplo bien conocido es la familia real eh, de, propiamente de la realeza, ¿cierto? Vaya redundancia, de Inglaterra. Entonces, digamos, esto ha sido las características con respecto a la hemofilia que han presentado todos los integrantes de la familia real, ¿sí? De los reyes de Inglaterra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, todo inicia de estos progenitores, ¿cierto? De estos ancestros, digámoslo así, Victoria y Edward, que juntos eran sanos. Bueno, esto es lo que representa aquí, ¿no? Eran sanos. En este caso, tienen una hija que, eh, en este caso, pues aquí se dice que es portadora. Quiere decir que uno de estos dos tenía la enfermedad o era portadora. ¿Sí? Vale. Eh, ok, aquí tenemos a Victoria, que era portadora y se casó con Albert y tuvo todos esos hijos. Entonces aquí ya podemos evidenciar la presencia de esta enfermedad. Entonces si ustedes ven, tenemos aquí una hembra que es Alice, portadora, porque tiene solamente hasta la mitad. ¿Listo? Tenemos por aquí
otros hijos que fueron sanos, mire, sanos por aquí, sanos. Eso es una hembra. Y aquí tenemos ya un varón, que es Leopold, hemofílico. ¿Listo? Ya presenta la enfermedad como tal. Aquí está es portadora, sano y sano. Y de ahí en adelante, en las siguientes generaciones ya comienza a evidenciarse aún más ese problema de la hemofilia. ¿Sí? Ya se comienza a observar más. Se hace mucho más eh, pues observable, ¿no? Mucho más evidente. Vale. Y bueno, ya creo que ya en los reyes, o bueno, en los príncipes, el príncipe Williams y el príncipe Harris, creo que, bueno, son los príncipes actuales, no tendrían propiamente esa enfermedad, ¿no? Ya como que se perdió en el tiempo. Pero pues es un claro ejemplo de la existencia de esta enfermedad ligada al sexo, ligada al cromosoma X. ¿Visto? Que es propiamente pues la hemofilia y se representa pues en una familia. Ok, esto es bien importante definirlo y es propiamente pues el genotipo y el fenotipo eh, de los individuos que tengan propiamente o bueno, sí, que tengan o que no tengan ese tipo de enfermedades o este tipo de síndromes. Entonces, para la hemofilia, ¿sí? Para la hemofilia se presenta lo siguiente. Un, una mujer puede ser, o puede ser, digamos, puede ser portadora de la enfermedad, ¿sí? Es decir, tiene la enfermedad, pero no padece los síntomas, ¿sí? Eso quiere decir portadora. Una mujer puede ser hemofílica y también pues, puede ser sana. Es decir, tiene esas tres posibilidades. Portadora, hemofílica y sana. ¿Listo? Y bueno, aquí lo podemos evidenciar. Entonces, si es... bueno, primero la hemofilia se representa con la letra H. ¿Listo? Entonces, es H mayúscula cuando, en este caso, es un alelo para un individuo sano. ¿Listo? Recordemos que la hemofilia pues es una enfermedad recesiva, ¿no? No se dan todas las personas, la mayoría de las personas no tenemos hemofilia. Entonces, por lo tanto, ser sano sería algo dominante. Tener la hemofilia sería algo recesivo. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos el genotipo para un individuo, en este caso una mujer, sana, porque tenemos las dos H's mayúsculas. ¿Listo? Aquí tenemos, en este caso, una mujer, ¿sí? Una mujer que genotípicamente es heterocigota, ¿no? Aquí arriba pues era homocigota, dominante, aquí sería heterocigota. Fenotípicamente sana, es decir, no padece la enfermedad, pero se puede decir que en este caso es portadora de la enfermedad. Porta dentro de sus genes, en este caso en este cromosoma X, ¿sí? Porta ese síndrome o esa enfermedad. Eh, Ahora pasemos a este. Aquí tenemos una mujer, en este caso, hemofílica, ¿no? Que se simboliza con la letra H minúscula. Entonces, en este caso, ambos cromosomas tienen la H minúscula, por lo tanto podríamos decir que padecen la enfermedad. Pero aquí han puesto no existe y le han puesto un signo de interrogación. Pues propiamente, digamos, en teoría sí podrían existir, pero en la realidad no existen o casi no se conocen. Y les voy a explicar por qué. Ok, para que, para que en este caso, eh, para que en este caso, digamos, los hijos tengan la hemofilia o tengan la enfermedad, ¿sí? El padre tiene que tener hemofilia, ¿listo? Y la madre o puede ser hemofílica o puede ser portadora. ¿Listo? Esta es, digamos, es la única forma para que los hijos, previamente de resultado de ese matrimonio, salgan hemofílicos, ¿sí? Que cruce un padre hemofílico con una mujer portadora o con una mujer hemofílica, ¿sí? Esa es la única forma para que las hijas o las hijas probablemente salgan con hemofilia. Pero en este caso yo le pongo la siguiente situación.
Si yo sé que tengo hemofilia, o sé, en este caso de las mujeres, ¿no? O sé que soy portadora, pues lógicamente, si yo entro en una relación con un hombre que en este caso, digamos, tenga la hemofilia, y eso uno lo puede reconocer, pues propiamente esa mujer que ya sabe que sus hijos van a ser hemofílicos, pues propiamente no van a entrar en esa relación, no van a entrar en ese matrimonio y por lo tanto pues no van a engendrar hijos. Es decir, por simple, digamos, resguardo, o por simple prevención más bien, por simple prevención de que en este caso sus hijas salgan con hemofilia, pues simplemente no sigue con esa relación. ¿Ya? Entonces, es una forma de explicar que, que en este caso, pues en la vida real no existen mujeres con hemofilia, ¿sí? Por simple prevención. Ahora, para los hombres, como sabemos que en el cromosoma Y no se presenta la hemofilia, ¿sí? Porque pues ya lo dijimos, ya lo explicamos en un inicio. Entonces puede ser sano, y en este caso es cuando tiene la H mayúscula y está pues en el cromosoma X, porque es en este caso el cromosoma que se tiene en cuenta, ¿sí? O puede ser hemofílico, en este caso es que esté la H minúscula en este cromosoma X. Sano hemofílico, pero un hombre no puede ser portador, porque la única forma para ser portador es que tenga los dos alelos diferentes. Pero como el cromosoma Y no participa, pues entonces no se puede dar esa característica heterocigota. ¿Listo? Vale. Ahora, para el daltonismo es un tanto igual. Entonces tenemos la mujer que puede ser portadora, puede ser daltónica o puede ser normal, con visión normal. Entonces, con visión normal, pues en este caso se representa con la letra D mayúscula porque es, digamos, es dominante. No todas las personas tienen daltonismo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es algo dominante. Eh, entonces se representa con la letra D mayúscula. Entonces, si las dos D mayúsculas están en los dos cromosomas, entonces tenemos una visión normal. Ahora, si tenemos en este caso el daltonismo que se representa con la letra D minúscula en uno de los cromosomas, pues ya tendríamos propiamente pues un genotipo heterocigoto. Y entonces aquí la cuestión es que ya tendríamos una mujer portadora, porque en uno de los cromosomas está esa enfermedad. ¿Listo? Y bueno, tenemos el otro caso en que tengamos una mujer daltónica, que en este caso padezca de los síntomas. Una mujer portadora tiene dentro de sus genes la enfermedad, pero no la padece, ¿sí? No sufre los síntomas. Es decir, miraría de forma normal. Pero posiblemente uno de sus hijos pueda de que salga con esta enfermedad. ¿Listo? Eso quiere decir portadora. Y bueno, una mujer daltónica, pues en este caso la D minúscula tiene que estar en los dos cromosomas, ¿vale? Para el caso del hombre, entonces si la D mayúscula está presente en el cromosoma X, pues tenemos una visión normal. Y si la D minúscula está presente en el cromosoma X, pues tenemos una persona con una visión con daltonismo. Entonces un varón o tiene visión normal o es daltónico, pero tampoco puede ser portador. En este caso, aquí la mujer eh, sí se presentan mucho más casos de daltonismo, ¿cierto? En relación propiamente con la hemofilia, ¿no? Que les hablaba que propiamente se hacía por prevención. Resulta que aquí una persona con daltonismo puede vivir sin ningún problema, ¿sí? O sea, después de que vea qué es lo que hay alrededor, pues simplemente puede hacer su vida normal. La cuestión es que ya hoy en día se han creado digamos, muchas soluciones para, digamos, que una persona recupere su visión. No sé si ustedes han visto, digamos, unas gafas que se colocan las personas daltónicas y eso pues hacen que digamos, se restablezcan ciertos colores que no pueden diferenciar y no pueden observar. Y bueno, pues ya tendrían una visión normal de lo que está a su alrededor. Ok, entonces creo que esto es todo.
Bueno, pues les agradezco que hayan estado atentos. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues voy a estar presto a resolverla. Y bueno, hasta una próxima.